A medida que nos adentramos en la historia, los ecos de los ancestros resuenan en cada piedra de la pirámide. Chichén Itzá, un faro de civilización en el vasto horizonte de la selva, se alza como un testigo silencioso de la magnificencia de los mayas, un pueblo que, con audacia y sapiencia, tejió los hilos de su existencia en la compleja tela de Mesoamérica. En el corazón de esta tierra, un lugar donde el tiempo parece detenerse, se encuentra la pirámide de Kukulcán, una obra maestra arquitectónica que desafía las fronteras del entendimiento humano. Desde su ubicación estratégica, en el cruce de caminos que unen ríos y cielos, Chichén Itzá no solo fue un centro de comercio y conocimiento, sino un refugio donde las estrellas danzaban en un lienzo de sueños y profecías. Aquí, en este sagrado terreno, las mentes brillantes de los mayas cultivaron su legado, dejando atrás un rastro de ingenio que aún perdura en las páginas de la historia. ¿Qué misterios se ocultan en los relieves de sus templos, en las sombras que juegan sobre sus escalinatas? ¿Qué susurros de sabiduría se han perdido en el eco del tiempo? La pirámide de Kukulcán, con su majestuosa forma escalonada, se erige no solo como un centro ceremonial, sino como un símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Cada escalón, cada ángulo, cada sombra que se proyecta en el suelo, revela un conocimiento profundo, una comprensión de los ciclos naturales que rigen el universo. La arquitectura misma parece respirar, pulsar con la vida de aquellos que una vez caminaron por sus senderos, invocando a las fuerzas de la naturaleza en un abrazo reverente. Misterios rodean su construcción, preguntas que flotan en el aire como el vapor de las selvas que la rodean. ¿Cuáles fueron los secretos que guiaron a sus creadores? ¿Qué aspiraciones alzaron sus manos al cielo al erigir este coloso? Chichén Itzá no es solo un lugar, es un legado que ha perdurado en el tiempo, y cuya historia comienza a revelarse. A medida que los rayos del sol acarician su superficie, recordamos que, en el corazón de esta estructura se encuentra un símbolo poderoso, Kukulcán, la serpiente emplumada, cuya historia se entrelaza con cada ritual, cada celebración, cada susurro de veneración. Así, mientras nos sumergimos en los misterios de esta civilización extraordinaria, nos encontramos en la intersección de lo conocido y lo desconocido, donde los ecos de los ancestros nos invitan a explorar más allá de la superficie. En este viaje, la memoria de los mayas nos recuerda que somos parte de una danza cósmica, un hilo en el vasto tapiz del tiempo, donde cada pregunta, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a la esencia de nuestra propia existencia. A medida que nos adentramos en los rituales, la serpiente cobra vida en las sombras de la pirámide. Kukulcán, la serpiente emplumada, se desliza entre los ecos de un tiempo antiguo, un símbolo de dualidad, donde el cielo y la tierra se entrelazan en una danza perpetua. Su cuerpo, una amalgama de plumas y escamas, evoca la esencia de lo divino y lo terrenal, de lo efímero y lo eterno. En la cima de la pirámide, la comunidad maya se reunía, formando un círculo de fervor y devoción. El aire se impregnaba de incienso y canto, mientras los rituales comenzaban a desplegarse. Sacrificios, ofrendas de vida, eran ofrecidos a la serpiente, un acto de entrega que resonaba en el corazón del cosmos. La sangre, como un río de energía, fluía en búsqueda de la fertilidad, la renovación. En cada gesto reverente, los mayas buscaban la bendición de Kukulcán, deseando que su esencia se manifestara en la tierra fértil y en el ciclo de las estaciones. La serpiente, en su sabiduría ancestral, simbolizaba la interconexión de todos los seres. En su viaje, recordaba a los mayas la importancia de la naturaleza y sus ciclos. Sus escamas brillaban como estrellas en la noche, reflejando la luz del sol y la luna, recordando a los pueblos que cada vida, cada sacrificio, era parte de un todo mayor. ¿Qué es la vida, sino un hilo tejido en la vasta tela del universo? Durante el equinoccio, la sombra de Kukulcán descendía por la pirámide, un fenómeno astronómico que reunía a las multitudes en un susurro de asombro. La serpiente, viva en la luz y en la sombra, se convertía en un poderoso recordatorio de la danza cósmica, donde los astros y los rituales se entrelazaban en un abrazo eterno.
Pero la serpiente no solo es un símbolo, su existencia está íntimamente ligada a la arquitectura misma de la pirámide y a los eventos celestiales. En este diálogo entre lo sagrado y lo terrenal, los mayas encontraban su lugar en el vasto universo, recordando que, al igual que Kukulcán, todos somos parte de un ciclo interminable de vida y renovación. La arquitectura de la pirámide no solo es una maravilla estética, es un testimonio del ingenio maya. Con su majestuosa forma de pirámide escalonada, la estructura de Kukulcán se eleva como un faro de conocimiento en medio de la selva, un eco de la armonía entre el hombre y el cosmos. Cada bloque de piedra, cuidadosamente tallado, se alinea con una precisión que desafía el paso del tiempo. Los mayas, maestros de la geometría, erigieron esta obra maestra utilizando cal y piedra de la región, creando una sinfonía de proporciones que resuena con la música del universo. Mientras la serpiente se desliza en el ritual, su diseño arquitectónico también habla de su conexión con el cosmos. Los 4 lados de la pirámide, cada uno con 91 escalones, se suman a 364, y junto con la plataforma superior, forman un ciclo de 365 días. Una representación tangible del calendario solar que guiaba la vida de esta civilización. En días específicos, como el equinoccio de primavera, la luz del sol se desliza sobre los peldaños, creando la ilusión de una serpiente que se mueve, un vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. El conocimiento avanzado de los mayas en astronomía se manifiesta en cada rincón de esta estructura. Con sus observatorios, no solo contemplaban las estrellas, sino que tejían su destino en la trama cósmica. La pirámide de Kukulcán no era solo un monumento, era un centro ceremonial y un observatorio del tiempo, donde el movimiento de los astros se convertía en una danza sagrada, marcando los ciclos de la vida. La alineación precisa con los solsticios y equinoccios revela una comprensión profunda del universo, un diálogo entre la tierra y el cielo que resonaba en el corazón de su cultura. En este santuario de piedra, el tiempo se convierte en un ciclo perpetuo, donde cada sombra y cada destello de luz cuentan la historia de un pueblo que miraba hacia arriba, buscando respuestas en la vastedad del firmamento. La pirámide de Kukulcán es un recordatorio de que, en la búsqueda de conocimiento, los mayas no solo construyeron un refugio, sino un puente hacia las estrellas. Entender esta conexión nos lleva al ciclo del tiempo que regía la vida maya, un elemento vital para su cultura. La pirámide, con su majestuosidad y precisión, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos, en un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando el sol alcanza su punto más alto, la celebración comienza. El aire vibrante de la primavera se carga de una energía palpable, como si el universo mismo se preparara para una sinfonía de luz y vida. En Chichén Itzá, un eco de antiguas tradiciones resuena entre los muros de piedra, donde cada sombra y cada destello cuentan historias de un pasado glorioso. En este momento de equilibrio, donde el día y la noche se encuentran en un abrazo efímero, los mayas se reúnen. Vestidos con plumas y colores vibrantes, danzan en armonía con el latido de la tierra. Sus rituales, una ofrenda a los dioses, celebran el renacer de la naturaleza. La música de los tambores se entrelaza con sus cantos, creando un puente sonoro que conecta lo terrenal con lo divino. El ciclo solar, ese antiguo reloj cósmico, guía cada uno de sus pasos. En la danza de la luz y la sombra, los mayas comprenden que la primavera es mucho más que una estación, es un renacer, un recordatorio de que la vida florece de la muerte. El maíz, su sustento sagrado, espera ansioso la calidez del sol, un compañero fiel en su viaje hacia el crecimiento. Sin la luz, la tierra sería un desierto de sueños marchitos. Observamos cómo el sol, en su trayecto, acaricia la pirámide, creando un efecto mágico. Las sombras se alargan y se enroscan, como serpientes en el suelo, mientras la luz se desliza por las escaleras. Este fenómeno, un testimonio de la sabiduría maya, transforma la estructura en un templo viviente, donde los ciclos de la vida se entrelazan con la eternidad.
La espiritualidad de los mayas se manifiesta en cada gesto, en cada mirada hacia el cielo. Comprenden que el equinoccio no solo marca la llegada de la primavera, sino que es un momento de reflexión, un instante para agradecer la abundancia que está por venir. Las flores brotan, los árboles reverdecen, y con ellos, el corazón de la comunidad late más fuerte. Las sombras danzan mientras los mayas celebran, recordándonos la importancia de lo que está por venir en la historia de Chichén Itzá. Cada ritual es una semilla, un acto de fe en el ciclo inquebrantable de la vida. Así, en este equinoccio de primavera, la civilización maya nos enseña que en la luz y en la oscuridad siempre hay espacio para la renovación. Cada excavación es un viaje al pasado, una búsqueda por entender lo que una vez fue. En el corazón de la penumbra de la selva y la piedra, los arqueólogos han desenterrado las memorias de un mundo que floreció bajo el sol maya. Chichén Itzá, con su majestuosa pirámide de Kukulcán, se alza como un faro de la civilización, un testigo silente de las aspiraciones y los anhelos de un pueblo que miraba las estrellas en busca de respuestas. Desde aquel primer golpe de pico en el siglo XIX, las excavaciones han revelado un rico tapiz de vida y saber. Los vestigios de la arquitectura, las inscripciones en piedra, los objetos cotidianos, todos cuentan la historia de una cultura sofisticada que floreció en armonía con su entorno. Cada hallazgo es un susurro del pasado, una invitación a comprender la complejidad de la vida maya, su arte, su ciencia, su visión del cosmos. En la danza entre la tierra y el tiempo, los descubrimientos nos han ofrecido una ventana a sus creencias y su profunda conexión con el universo. Sin embargo, mientras desenterramos el pasado, también enfrentamos el desafío de preservar este patrimonio. Las amenazas son muchas, la erosión del tiempo, el turismo desmedido, y las cicatrices de un colonialismo que intentó borrar la memoria de un pueblo. La historia de Chichén Itzá es también la historia de su resistencia, un llamado urgente a cuidar lo que queda, a proteger lo que nos une en nuestra humanidad compartida. ¿Cómo podemos asegurar que estos ecos del pasado sigan resonando en el futuro? Las celebraciones del equinoccio nos recuerdan que el tiempo no solo se mide en días, sino en las huellas que dejamos. Cada sombra proyectada por la luz del sol sobre la pirámide es un recordatorio de que la historia no es un mero relato de eventos pasados, sino un tejido vivo que sigue influyendo en nuestro presente. La pregunta persiste en el aire, ¿qué más nos queda por aprender? Mientras reflexionamos sobre lo descubierto, el viaje continúa, invitándonos a explorar no solo la grandeza de lo que fue, sino también la fragilidad de lo que aún puede ser. En cada fragmento de cerámica, en cada piedra tallada, encontramos no solo la historia de un pueblo, sino la esencia de nuestra propia búsqueda por la verdad y el significado. El legado de los mayas no se limita al pasado, resuena en nuestro presente. Al contemplar la vasta inmensidad de la civilización maya, uno se da cuenta de que sus ecos aún susurran en cada rincón de nuestra modernidad. Desde la arquitectura que se eleva en las ciudades contemporáneas hasta el arte que encuentra su forma en los lienzos de nuestros días, la influencia maya palpita entre nosotros, como el latido de un corazón antiguo que nunca se detiene. Imaginemos por un momento la majestuosidad de sus pirámides, que parecen tocar el cielo, reflejando no solo la habilidad de sus constructores, sino también un profundo entendimiento del cosmos. Hoy, esas formas geométricas resuenan en la arquitectura contemporánea, donde el diseño busca equilibrar la funcionalidad con la espiritualidad, un legado de armonía entre el ser humano y su entorno. El arte, ese espejo del alma, también lleva la impronta maya. En las vibrantes paletas de los muralistas modernos, encontramos ecos de los colores que adornaban los templos sagrados. Las historias que se narran a través de imágenes y símbolos son, en esencia, un puente que conecta la narrativa maya con la identidad contemporánea. ¿No son estas expresiones un recordatorio de que el arte trasciende el tiempo, abrazando la evolución de la humanidad? En la esfera de la espiritualidad, los mayas nos enseñaron a mirar hacia el universo, a buscar respuestas entre las estrellas. Esta conexión con lo sagrado persiste,
en rituales modernos de meditación y en la búsqueda de un equilibrio personal. Las antiguas enseñanzas sobre la interconexión de todas las cosas siguen guiando a quienes buscan significado en un mundo a menudo caótico. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra naturaleza, sobre la necesidad de encontrar un sentido más profundo en la existencia? A medida que exploramos la continuidad de su legado, también debemos reconocer la urgencia de la educación. Las iniciativas actuales para la preservación y celebración de la cultura maya florecen en programas comunitarios y en la integración de la historia maya en los currículos educativos. La curiosidad por el pasado se convierte en una fuerza transformadora, un motor que impulsa a las nuevas generaciones a comprender quiénes son y de dónde vienen. En este viaje compartido, la educación emerge como el faro que ilumina el camino hacia un futuro más consciente y respetuoso. Las huellas que hemos explorado nos llevan a reconocer que la influencia maya sigue viva. Cada paso que damos en este viaje a través del tiempo nos invita a reflexionar cómo preservaremos este legado. Las voces de las comunidades mayas contemporáneas resuenan con un llamado urgente, no solo recordar, sino revivir. A medida que miramos hacia el futuro, debemos comprometernos a honrar su historia, a aprender de su sabiduría y a celebrar la rica herencia que nos han dejado. Así, el legado maya se convierte en una linterna en la oscuridad, guiándonos hacia una mayor comprensión de nuestra propia humanidad. En este vasto universo, donde cada estrella brilla con la luz de un pasado compartido, encontramos en la civilización maya no solo una historia antigua, sino una inspiración eterna. El futuro nos espera, y en su horizonte, el eco de los mayas sigue vivo, instándonos a recordar, a aprender y a crear un mundo donde su legado perdure para siempre. Las voces de los ancestros resuenan en las historias de sus descendientes. En el susurro del viento que arrastra las hojas de los árboles, se perciben relatos de un tiempo que se niega a desvanecerse. Hoy, en este crisol de tradiciones y desafíos, escuchamos a aquellos que llevan en su corazón la memoria de su linaje. Soy maya, dice una joven, su mirada profunda como el cielo nocturno. Cada día, despierto con el canto de mi abuela resonando en mis oídos. Ella me enseñó que nuestra identidad está en cada palabra que hablamos, en cada danza que realizamos. Su voz, llena de determinación, se entrelaza con la historia de su gente, recordándonos que la lengua maya no es solo un sistema de comunicación, sino un puente que une generaciones. Sin embargo, en esta búsqueda de identidad, también hay sombras. Un anciano, con manos callosas y sabiduría en cada línea de su rostro, comparte su lucha por preservar las tradiciones que han sobrevivido a siglos de adversidad. Nos enfrentamos a un mundo que a menudo ignora nuestra existencia, dice. Pero en cada ritual, en cada celebración, reafirmamos que somos más que un eco del pasado, somos el presente que se niega a ser silenciado. Las historias se entrelazan, como hilos de un tapiz ancestral. Una madre, con su pequeño a cuestas, relata las dificultades de educar a su hijo en un entorno que a menudo desdibuja su cultura. Le enseño que su herencia es un regalo, dice, con una voz que tiembla entre la esperanza y la preocupación. Le cuento sobre los dioses que caminan entre nosotros, sobre las leyendas que danzaron en nuestros bosques. Quiero que sepa que ser maya es un honor, una responsabilidad. Mientras celebramos el legado maya, escuchamos a aquellos que lo llevan en su corazón. La conexión con el pasado no solo forja su identidad, sino que también ilumina el camino hacia adelante. La historia nos ha marcado, reflexiona un joven, pero somos nosotros quienes decidimos cómo vivirla hoy. Cada paso que damos es un acto de resistencia, una afirmación de que no estamos solos. En este diálogo entre el ayer y el hoy, surgen preguntas que resuenan en el alma. ¿Cómo podemos mantener vivas las tradiciones que nos definen? ¿Qué futuro podemos construir al honrar nuestros ancestros? Estas voces, cargadas de historia y anhelos, nos invitan a reflexionar sobre el legado que heredamos y el futuro que soñamos. En esta conexión con el pasado, reflexionamos sobre el futuro que construimos juntos.
Las luchas de los descendientes mayas son ecos de una historia que aún palpita en el presente, recordándonos que cada uno de nosotros es parte de un vasto cosmos de experiencias compartidas, donde el pasado no se olvida, sino que se integra en la búsqueda de un mañana más justo. Mirando hacia el futuro, nos enfrentamos a desafíos que requieren nuestra atención y acción. Chichén Itzá, un faro de la civilización maya, se encuentra en una encrucijada. Rodeada por la belleza de su arquitectura y la profundidad de su historia, la sombra del turismo masivo se cierne sobre sus piedras sagradas. Cada año, millones de visitantes recorren sus senderos, ansiosos por conectar con un pasado glorioso, pero en esa misma búsqueda de asombro, a menudo olvidamos el delicado equilibrio que sostiene este legado. La conservación de este sitio, un testimonio de ingenio humano, se ve amenazada por el desgaste que el tiempo y el tráfico humano imponen sobre sus monumentos. La erosión de la piedra es un eco de nuestra propia fragilidad, recordándonos que el pasado no es solo un recuerdo, sino un presente constante que exige nuestra responsabilidad. ¿Cómo podemos reconciliar el deseo de explorar con la necesidad de preservar? Este es el dilema que se erige ante nosotros, un llamado a la acción que resuena en cada rincón de Chichén Itzá. En respuesta a esta crisis, emergen proyectos vibrantes, dedicados a educar y sensibilizar al público sobre la rica cultura maya. Talleres, exposiciones y programas de voluntariado invitan a las nuevas generaciones a sumergirse en el patrimonio cultural, creando un puente entre los antiguos y los contemporáneos. Aquí, en este cruce de caminos, la educación se convierte en el faro que ilumina el sendero hacia la sostenibilidad. La importancia de un turismo que respete y honre este legado no puede ser subestimada. Cada visitante tiene el poder de convertirse en un guardián, un defensor de la historia, al elegir actuar con respeto y consideración. Las decisiones que tomamos hoy moldearán la experiencia de quienes vendrán mañana. ¿Qué huella dejaremos en este lugar sagrado? La respuesta está en nuestras manos. Las voces del pasado nos guían, recordándonos que tenemos un papel vital en la preservación de este legado. Las nuevas generaciones son las portadoras de esta antorcha, y en su pasión reside la esperanza de un futuro donde Chichén Itzá no solo sobreviva, sino que florezca. A través de la colaboración y el entendimiento, podemos aprender a convivir con nuestro patrimonio, protegiéndolo mientras lo celebramos. La historia de Chichén Itzá no está escrita solo en el pasado, está en nuestras manos. La elección es nuestra, ser meros espectadores o convertimos en protagonistas de este relato. En la intersección entre la admiración y la acción, encontramos la clave para garantizar que este tesoro de la humanidad brille con la misma intensidad para las generaciones venideras. Con cada paso que damos, con cada decisión que tomamos, podemos ser los ecos de un futuro resplandeciente, un futuro donde Chichén Itzá siga contando su historia.